buenas tardes a todos. Vamos a buscar por favor el Salmo número 85. Salmo número 85. Y vamos a meditar en los versos del 8 al 13. Salmo número 85, verso 8 al 13. Dice así, vamos a leer, dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque has permitido que lleguemos a este lugar. Padre, por favor ayúdanos por tu palabra para que por ella nosotros podamos hacer lo que te agrada a ti, para que podamos también disfrutar de tus bendiciones. Señor, ayúdanos para que por tu palabra también recordemos tus promesas y que nuestra alma cobre ánimo en los momentos de angustia. Padre, por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 85. Este salmo lo comenzamos la semana pasada. Y la semana pasada leímos los versos 1 hasta el verso número 7. Y este salmo lo dividimos en dos partes, del verso 1 hasta el verso 7. Si no se acuerdan, del verso 1 al verso 7, el salmista, no se sabe exactamente quién escribió este salmo 85, pero se piensa que fue David. No hay la seguridad, pero este salmo se parece mucho a un salmo escrito por David. ¿Y qué es lo que encontramos en este salmo? Bueno, en este salmo, que parece más bien un salmo profético, el salmista en la primera parte expone delante de Dios, o nos deja saber más bien en una especie de oración, nos deja saber cómo Dios es misericordioso con el pueblo hebreo, especialmente porque ellos estaban cautivos en Babilonia. Ustedes saben, fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, y durante esos 70 años se mira que el pueblo ya estaba desesperado, se mira que el pueblo pues estaba angustiado, no sabían lo que iba a hacer de su futuro. Regresar a Jerusalén pues era una promesa de Dios que parece que ellos se habían olvidado, pero aún así si regresaban, recuerden, la ciudad estaba destruida, los muros estaban destruidos. O sea, ¿regresar a qué? Entonces todo eso hacía que ellos estuvieran angustiados, ¿no? Ahora, por eso aquí en el Salmo 85 encontramos palabras de ánimo para un pueblo, ¿no? Promesas que Dios había hecho a ellos, en los cuales pues les había dicho que los iba a restaurar. Vamos solamente a leer, porque aquí el salmista nos deja ver cómo es posible que Dios los iba a ayudar. Esas son sus promesas a un pueblo que Dios había llamado para su servicio. Dios había prometido que no los iba a abandonar para siempre, ¿ok? Fueron a Babilonia cautivos por la desobediencia de ellos, porque muchas veces Dios les habló y ellos decidieron no escuchar. No escuchar no significa solamente no oír, así. No escuchar significa muchas veces que oyes, pero después decides desechar lo que escuchas. Eso es también no escuchar, ¿ok? Entonces,
Ahora Dios les iba a hacer misericordia, por eso vamos a leerlo nada más, del verso 1 al verso 7, está escrito esta parte, ¿no? Que el salmista expuso, él expuso delante de Dios, dijo así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. O sea, el salmista habla de que el pueblo estuvo cautivo, pero en realidad no se sabe en qué época de la historia de Israel o a qué época se refiere esta cautividad. Estuvieron cautivos en Egipto, estuvieron cautivos en Babilonia, y aún en el futuro estuvieron cautivos en tiempos de los romanos. Aún en el futuro habrá una especie de persecución, ¿no? Entonces, no se sabe, pero eso es algo que dice que sí enseña que el pueblo judío, sin importar cuál persecución tenga el Señor, algún día definitivamente los va a librar, tanto físicamente como espiritualmente, cuando venga Jesucristo a gobernar sobre la tierra y sobre ellos y sobre toda la humanidad, ¿ok? Es una promesa que Israel no debería olvidar. Y dice en el verso 3, el salmista explica cómo es que Dios les quiso perdonar: se reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Verso 5 dice: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Bueno, la respuesta era no, ¿verdad? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Pues no. Dice: no volverás a darnos vida. En este verso 6, el salmista, después de entender que Dios iba a darle libertad a Israel, él le pide que les dé un avivamiento, ¿no? O sea, que no vuelvan a hacer lo mismo que hacían antes, y que si ahora antes de servir a Dios, que lo hagan con alegría, ¿no? Dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia la semana pasada? Bueno, nosotros pues no somos Israel en ese sentido, pero así como Israel, nosotros, bueno, tal vez en otro contexto, todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo, escuchen, todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que nos prometió vida eterna, podemos estar seguros, ¿ok?, que Él nunca nos va a dejar, ¿no? O como le dijo Pablo a los filipenses, ¿no?, porque estoy persuadido de esto, ¿no?, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces olvidamos, a veces nos encontramos en problemas por diferentes razones. Hay problemas porque esto es parte de la vida, ¿no? Hay adversidades porque el Señor a veces nos prueba. Y como en el caso de Israel, hay veces que estamos en problema por nuestros pecados, ¿no?, porque el Señor nos disciplina. Bueno, sea cual sea el caso, si usted ha puesto la confianza en Jesucristo, nunca olvides, no te va a dejar para siempre, ¿ok? No te olvides de Él, porque Él nunca se va a olvidar de ti. Pero necesitas recordarlo, necesitamos recordarlo, ¿eh? Que el Señor sí nos va a restaurar, solamente por una razón nos va a ayudar, ¿eh? No porque estamos muy buenos nosotros, no porque nosotros tuvimos la primera iniciativa aún en volver ni siquiera, ¿verdad?, sino porque Dios siempre toma la iniciativa. Y nos puede perdonar solamente por Jesucristo, su Hijo, ¿ok? Que una vez que Él dijo, les perdono a través de Cristo o en Cristo, esa es una promesa que Dios no puede dar marcha atrás, ¿ok? Así es que nunca nos va a dejar, así como no dejó en ese sentido a Israel, ¿no? Pero igual, la última cosa que dijimos la semana pasada es que si entendemos que Dios nos ha ayudado, pues no deberíamos querer regresar a ser como antes, ¿no? Más bien deberíamos decirle a Dios, igual como Israel, darnos un avivamiento. Un avivamiento en el buen sentido de la palabra, ¿ok? No avivamiento como se enseña en algunas denominaciones, no, avivamiento de querer volver a servirle, ¿no? O sea, avivamiento de querer volver a leer su palabra y estudiarla, ¿no? Un avivamiento, no sea querer disfrutar de la oración nuevamente, ¿no? O sea, ese tipo de avivamiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder servir mejor, con alegría, ¿no? Y que ya no tengamos que ser arrastrados por el pecado, tengamos que ser disciplinados, ¿no? Pues ya lo tenemos la semana pasada, estábamos aprovechando el Salmo 85. Ahora, en el verso 8 hasta el verso 13, ya no es el salmista el que habla. Bueno, sí escribe él, pero ahora el salmista dice que él quiere escuchar
lo que Dios tiene que decirles, ¿no? Ahí nos quedamos la semana pasada. Yo le puse por título a esta segunda parte del Salmo 85, le puse, háblanos para que no regresemos a la locura. Así le puse yo, ¿no? Vamos a leer qué le pasó una vez más. Vamos a comenzar del verso 8, ¿no? Donde ahora Dios, el salmista, quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Dice así, verso número 8, dice el salmista: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ahora, el salmista lo que está diciendo es que él también se incluye entre el pueblo que estuvo cautivo en Babilonia y que anduvieron en la locura. ¿Y qué es la locura? La locura es andar de una manera insensata, que sabiendo que hay un Dios y que te ha hablado, tú decidiste no escucharle y hacer todo a tu manera. A eso es lo que llama aquí la palabra una locura, ¿no? Pero como él vio que ya explicó que Dios le dio una segunda oportunidad, él dice, yo no quiero regresar a la locura, ¿no? Por eso dice Dios, háblalo, ¿no? Quiero escuchar porque tú tienes palabras de paz para tu pueblo, ¿no? Si dice así, ¿no? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, ¿no? Y ustedes saben, no sé, ahorita que yo cuando escuché esa palabra locura, no sé por qué se me vino a la mente un personaje del Antiguo Testamento del cual habló Pedro. Se llamaba Balaam, ¿sí? Sí, de hecho, Pedro escribió sobre Balaam y en 2 de Pedro 2:16, y Pedro más o menos escribió algo como esto, ¿no? Que un animal de carga, ¿no? Un asno, ¿no? Dice que con voz de hombre refrenó la locura del profeta, ¿no? ¿Cuál era la locura de Balaam? Bueno, su locura es de que Dios le dijo una y otra vez, le dijo, Balaam, no vas a ir con el pueblo enemigo, ¿no? No vas a ir con ellos, ¿ok? Porque ellos quieren, son enemigos del pueblo judío, ¿no? Pero como Balaam quería, que le habían prometido dinero, él aún insistía en ir con ellos, ¿no? Es una locura, ¿no? Que Dios te diga lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y no por falta de inteligencia, no, más bien por falta de sabiduría, ¿no? Son cosas un poquito diferentes, ¿no? No querer hacer lo que Dios te diga, ¿no? Que sabiendo lo que Dios dice uno diga, pues voy a hacer las cosas como quiera y manera, ¿no? Entonces es una locura eso, ¿no? Y así había todo el pueblo hebreo, por eso estuvo en, bueno, ¿cuántas veces ha estado cautivo, no? Porque no han querido escuchar, ¿no? O no quisieron escuchar. Entonces ahora dicen ellos, queremos escucharte para no regresar a la locura. El salmista, en una actitud de escucha reverente, dice que expresa su deseo de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es una palabra de paz a su pueblo. Esta paz es un regalo divino que traerá consuelo y seguridad, protegiendo a los creyentes de volver a la desesperanza, ¿no? No sé, mira, vayan conmigo al Salmo 81. Veamos unos textos de cuántas veces Dios, solamente voy a buscar unos cuantos, pero si buscáramos todos, no sé cuántos serán, de textos, escuchen, que Dios dijo así, cosas como esta: yo les hablé y ellos no me quisieron escuchar. ¿Saben ustedes? Hay un montón de pasajes al respecto. Es Salmo 81, por ejemplo. Ahí atrásito lo tienen. Salmo 81, verso 11 al 16. Leamos, dice así. Salmo 81, 11 al 16. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, dice, e Israel no me quiso a mí. ¿Y qué pasó como consecuencia? Si olvida, si no hace caso a la voz de Dios, dice ahí en consecuencia, ¿no? Verso 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Leamos una vez más el verso 11, dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz. O sea, sí la escucharon, pero no quisieron atenderla, significa, ¿ok? Dice, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron
en sus propios consejos. Verso 13 dice, dice, si me hubiera oído mi pueblo, y créanme que eso aplica a la iglesia todavía, ¿ok? Dice, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hasta ahí nada más, ¿no? O sea, la importancia de que Dios, de que escuchemos a Dios, ¿no? Y somos duros aunque ya somos salvos, no podemos negar que muchas veces hacemos como que escuchamos, pero desechamos la palabra, ¿no? Miren, Jeremías capítulo 6, vaya conmigo, Jeremías capítulo... Solamente vamos a ver unos textos aquí en Jeremías. Y creo que Jeremías es uno de los libros donde más, no sé si es el donde más se encuentra, pero yo busqué la concordancia y me puso solamente Jeremías, ¿no? Ustedes saben que Jeremías predicó por muchos años, más de 40 años se piensa. Y sencillamente los que le oyeron decidieron no escucharle, es decir, no hacerle caso. Literalmente, Jeremías fue un profeta que hablaba de parte de Dios y la gente simplemente no quiso poner atención. Dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, en el verso 10. ¿Sí lo tienen? Dice en Jeremías 6, 10, dice, ¿a quién hablaré? Recuerden que es Dios de parte de es Dios a través de Jeremías. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿No siente usted que a veces nos está hablando a nosotros? Yo me pregunto nada más, ¿no? Es personal, ¿no? A lo mejor me equivoco, a lo mejor usted dice, no, hermano, yo lo que amo es cuando hay una predicación. Yo lo que amo es cuando alguien se para en la Biblia, ¿no? No sé, una pregunta nada más, ¿no? Mira, ya conmigo ahora Jeremías capítulo 17 en el verso 23. Jeremías 17 en el verso 23. Recuerden que Israel llegó hasta la cautividad de Babilonia precisamente porque Dios les habló una y otra vez y ellos no quisieron poner atención. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en aflicciones, angustias, por la misma razón, ¿no? Porque no queremos escuchar, ¿no? Jeremías capítulo 17 en el verso 23 dice así, pero ellos, dice, no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección, ¿no? Que es duro, ¿no? A veces cuando alguien nos quiere corregir, ¿no? ¿Y tú quién eres? No sé. Somos duros, la verdad, ¿no? Aunque sabemos que la corrección de parte de Dios pues, nos conviene, ¿no? Dice Jeremías capítulo 25 en el verso 4. Jeremías 25, 4. Se la puse fácil, es en forma ascendente. Jeremías 25:4 le dije, ¿no? Dice así, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, o sea, predicando a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Como hemos escuchado, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y brincamos ahí a Jeremías capítulo 20, en el verso 7 nada más, adelante, en el verso 7. Dice el verso 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro, ¿no? Es una forma de decir, en vez de oírme a mí, hiciste la cosa a tu manera, ¿no? ¿Y qué se logra con eso? Pues provocar a Dios, ¿no? Dice el verso 29-19, imagínate, provocar a Dios,
no cualquier cosa, provocar a Dios es lo que hacemos, ¿no? Jeremías 29, 19. Capítulo 29, verso 19. Más texto donde Dios sigue hablando y el pueblo no escuchando, ¿no? Dice verso 19: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová, ¿no? Dice ahí en el capítulo 32, en el verso 33, el último, 32, verso 33. Dice así: y me volvieron la cerviz o cerviz y no el rostro, y cuando la enseñanza desde temprano y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección, ¿no? Esa frase dice en el verso 33, y me volvieron la cerviz y no el rostro, no sé. Es como cuando, no sé, como cuando le hablas a tus hijos, ¿no? Yo no creo que pase esto de cristianos, pero entre hijos, ¿no? Que tú le hablas y ¿qué te hace el hijo? No me importa, a mí no me importa, ¿no? En vez de poner atención. Más o menos es la idea que nosotros hacemos con Dios, ¿no? Yo te hablo, ¿qué me importa? ¿Sí? Entonces, esta fue la actitud de Israel, ¿ok? Por eso el salmista que está recordando cómo ellos no apreciaron la palabra de Dios, por eso ahora ahí en el verso 8 del Salmo 85, leamos una vez más, por eso el salmista ahora dice, ahora sí queremos que nos hables, ahora sí queremos escuchar, ¿no? Dice el verso 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Dicho de otra manera, para la iglesia, no, miren, muchas veces Dios nos haya sacado de nuestras rebeldías, de las aflicciones, pero no tardamos mucho y que volvemos a caer, ¿no? ¿Saben por qué razón? Precisamente por esta, ¿ok? Porque si Dios nos saca, aunque nos discipline, nos pase por lo que tenga que pasarnos, pero si nosotros dejamos de escuchar su palabra, su corrección, su amonestación, es bien fácil que regresemos otra vez a la necedad, ¿ok? Es fácil que regresemos otra vez a la imprudencia, a la locura. El salmista sabía eso, ¿ok? Y nosotros debemos saberlo. Ya Dios nos ha dado tantas misericordias, no solamente la salvación, ¿cuánta misericordia ha tenido? Bueno, aprendamos, escuchémosle para obedecerle, ¿no? Para que no regresemos otra vez a hacer las mismas cosas, que es una locura realmente, ¿no? Que esto pase. De hecho, no sé, hablando de locura, ¿no? Esa palabra locura, en la Biblia normalmente tiene dos sentidos, ¿no? El apóstol Pablo habló sobre la locura en dos formas. Por ejemplo, allá en segunda carta a los Corintios 5:13, Pablo dijo que él estaba loco, que para Cristo podía estar loco, ¿no? Es lo que dice en 2 Corintios 5:13, ¿no? O sea, en realidad, si vamos a estar locos, o si vamos a andar en una locura, que sea una locura, pero por seguir a Cristo, no por no seguir a Cristo, porque, miren, según el mundo, los que siguen a Cristo están locos, ¿no? Pero lo que Dios dice es esto, no, quienes me abandonan están locos, ¿no? Y los que me siguen también están locos, pero para su beneficio, por decirlo de esta manera, o sea que tiene dos significados, uno positivo y uno negativo. Si sigues a Dios, no importa que te llamen locos, si estás loco. Pablo lo dijo, dice ahí, lea, aquí tiene 2 Corintios 5:13, si alguien lo tiene, que lo lea. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Okay. De la forma es Pablo dice, ven que actúo como loco, pues es para Cristo, ¿no? Si es para Cristo, tómenme como loco, ¿no? Y allá en primera carta a los Corintios 1:18, Pablo deja ver que sí, que el mundo piensa, el mundo
no creo que los creyentes, pero si el mundo piensa que seguir a Cristo es una locura, ¿no? Pero realmente una locura es no seguir a Cristo. Dice 1 carta a los Corintios 1:18, a ver si alguien lo puede leer. 1 carta a los Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, ¿no? Para salvación. Así es que sí tenemos la locura, tiene dos sentidos. Sí, a veces te van a decir, no, tú estás loco, ¿no? Si vas a confiar en el Señor, estás loco. Dígale, sí, claro que estoy loco, ¿no? Esta locura es para mi bien, ¿no? Pablo lo dijo, ¿ok? Yo, sí estoy loco, pero para Cristo, ¿no? Si te llaman loco por seguir a Cristo, no hay ningún problema, ¿no? Pero acuérdate de esto. El salmista escribió de parte de Dios, es una locura no vivir para Dios, no confiar en Dios. Es una locura, te lleva a la necedad y a la destrucción. Así es que tú tienes que decidir en cuál locura quieres estar, ¿no? Entonces, continuamos en el Salmo 85. Dice ahí en el verso número 9 del Salmo 85, bueno, ya casi estamos terminando. Ahí en el verso 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, ¿no? O sea, lo que en el verso número 9 lo que el salmista está diciendo, bueno, estas son las consecuencias o los resultados del hombre que confía en Dios, ¿no? De los que están locos para Dios. Este es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que Dios siempre tiene salvación para ti. No está hablando aquí de la salvación para vida eterna meramente, ¿ok? Está hablando de que los que confían en Dios pueden vivir de salvación en salvación, ¿no? Salvándote de caer en pecado cada día, salvándote de tomar malas decisiones, y si las tomaste, Él te restaura, ¿no? O sea, cercana está su salvación a los que le temen. ¿A quién Dios está dispuesto a ayudar siempre, rápidamente? Pues a los que le temen, ¿no? A los que se acercan a Él. Dice, para que habite la gloria en nuestra tierra, ¿no? El deseo del salmista era ese. El salmista no solamente veía la ayuda de Dios de una manera personal, sino como en una forma para todo el pueblo, ¿no? En ese contexto está hablando. Así es que el resultado de los que le temen a Dios, los que escuchan a Dios, los que están locos para Cristo, es ¿ok? Que tenemos su salvación siempre. Es lo que encontramos así en el verso número 10. Dice luego, perdón, 9. Dice el verso 10 ahora. Dice el verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, ¿no? Y yo cuando leí ese texto, digo que yo dije entre mí, ¿sí quiere decir lo que yo estoy pensando que quiere decir? ¿O no? ¿Qué significa eso, no? Ahora, es una forma, aquí hay un mensaje bien bonito, pero en una forma poética. Es una forma poética de decir una verdad, ¿no? La leo otra vez, a ver si usted lo entiende. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, este versículo es un versículo, como dije, importante, donde el amor y la verdad, la misericordia y la verdad se encuentran, y la justicia y la paz también. Son conceptos que a menudo parecen opuestos, se unen. O sea, se mira así como si la misericordia y la verdad no se entendían, pero ahora sí, donde la paz y la justicia no se entendían tampoco, estaban separadas, pero ahora pueden estar juntas, ¿no? Como si se unieran en un abrazo simbólico. En el Nuevo Testamento esto se cumple plenamente en Cristo, quien al morir por los pecados satisfizo la justicia de Dios y trajo la paz entre un Dios santo y un mundo pecador. La pregunta es esta para entender este verso: ¿cómo puede Dios seguir siendo justo si perdona a un pecador del cual Dios dijo es digno de muerte? ¿Cómo Dios puede seguir siendo justo cuando perdona a alguien que es digno de muerte? ¿Cómo se logra esto? No sé si usted ha meditado eso.
No sé, ustedes han visto cómo es hay una imagen que representa la justicia aquí en la tierra. ¿Saben cómo es la imagen? Es una imagen que representa la justicia. ¿Se han visto cómo es esa imagen? Así como hay una imagen que representa a los doctores, ¿no? Hay una imagen que representa la justicia, ¿no? Que es una, bueno, la imagen es sabiduría. Es una dama con los ojos vendados, con una espada en la mano derecha y una balanza en la mano izquierda, ¿no? Eso se hizo para representar que la justicia es imparcial, ¿no? Que debe juzgar con equidad, sin prejuicio, presentando siempre pruebas correctas, ¿no? Adecuadas, sin juzgar injustamente. Si el acusado resulta culpable según la balanza, después de haber hecho un juicio justo, pues se saca la espada, ¿no? Y si es inocente, pues la espada se guarda, ¿no? Lo voy a leer, dice así: la imagen de la balanza de la justicia simboliza la equidad, el equilibrio y la imparcialidad en la aplicación de la ley. Representa la necesidad de poner las pruebas y argumentos de todas las partes involucradas antes de tomar una decisión. Además, la balanza junto con la espada y la venda son símbolos que han evolucionado a través del tiempo, representando diferentes aspectos de la justicia. La balanza con sus dos platillos en equilibrio representa la idea de que la justicia debe tratar a todos por igual, sin favorecer a ninguna parte, ¿no? La balanza, la justicia dice que debe tratar a todos sin favorecer, ¿no? Ahora te hago una pregunta: ¿Dios te salvó, sí o no? ¿Te dio el cielo, sí o no? ¿Lo mereces? Entonces, ¿cómo te lo dio? Dios es injusto, entonces, porque Él mismo había dicho, se lo dijo a Adán, ¿no? Es cierto, le dijo que si tomáis del árbol de ciencia, de la ciencia del bien y del mal, ¿qué iba a hacer? Morir, ¿no? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y aún Dios, en Romanos capítulo 1, 2 y 3, nos dice que el hombre es culpable, que fue declarado culpable, que se probó que es culpable y que es digno de condenación. O sea, todas las pruebas están en nuestra contra. Somos culpables y merecemos la muerte. El veredicto ya fue dicho. Entonces, ¿cómo es que Dios puede salvar, puede perdonarnos ante un veredicto que ya fue dado? Creo que eso se tiene que ver en el verso número 10, ¿no? Y estaba más bien sobre eso de la balanza, ¿no? Y dicen que, no sé si esto sea cierto, ¿no? Eso no me compete a mí, pero eso de la balanza dicen que lo tomaron de otras culturas, no sé si sea cierto, que en Egipto, por ejemplo, en Egipto se tenía la idea de que cuando una persona moría, lo único que no embalsamaban y dejaban ahí que se secara era el corazón, que el corazón era lo único que dejaban completo, ¿no? Y la idea dice que es que cuando la persona moría, tenía que presentarse a Osiris, uno de sus dioses, ¿verdad? Le hacía el juicio, ¿no? Entonces él tenía que, una vez que la persona moría, tenía que caminar por un largo camino allá en el Olimpo, no sé, ¿no? Ahí hasta que va con su corazón en la mano, ¿ok? Su corazón representaba todas las buenas obras que había hecho. Entonces tenía que llegar ante Anubis, ¿no? Forma de un chacal, un hombre con cabeza de chacal, ¿no? Está en una película, ¿ok? Que se llama, para niños se llama, habla sobre los no me acuerdo qué película es. Bueno, llegaba el Baal ahí con su corazón y se presenta ante Anubis. Entonces Anubis tiene una balanza, dice. Y esa balanza, ahí tienes que poner tu corazón. Tu corazón representa todas las buenas obras que hiciste. Y Anubis saca la balanza y Anubis pone en la otra balanza una pluma. La pluma representa la verdad y la justicia. Si tu corazón pesa más que la pluma, Anubis te deja entrar, ¿no? Por tus buenas obras. Pero si tus buenas obras no pesan lo suficiente, entonces la balanza se va a inclinar y no te van a dejar entrar a la eternidad, ¿no? Ahora, esa es una leyenda, ¿no? Supongamos, ¿no? Y la Biblia sí habla sobre esto. Si la salvación nuestra
dependiera del peso de nuestras buenas obras, aquí están nuestras buenas obras y aquí está la justicia de Dios. ¿Cuánto pesarían nuestras buenas obras ante lo que Dios demanda que debemos de ser? ¿Saben cuánto? Absolutamente. ¿Sí me entienden? Sí es lo que decía la ley, ¿no? La ley fue dada a través de Moisés para que los hombres trataran de cumplirla y así poder, según ellos, entrar al cielo. Pero ¿quién pudo cumplir la ley? Las expectativas de Dios. ¿Quién lo pudo hacer? Nadie, ¿no? Por eso tuvo que venir Jesucristo, ¿no? Bueno, si leemos el verso número 10, tiene que ver con eso. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es decir, que el pecador merecía justamente la condenación. Dios ya lo había declarado. Y la verdad es que el hombre pues fue infiel, fuimos infieles, fuimos pecadores, somos culpables de pecado, somos declarados culpables y dignos de muerte. Como dice allá en Romanos 3:9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿no? Ahora, lo que hizo Dios es de que pudo mostrar misericordia con el hombre pecador solamente por una razón, ¿ok? Que alguien pagó o retribuyó a Dios por la falta o el pecado que hicimos contra Él. ¿Y quién fue ese? Fue Jesucristo. Jesucristo dio el pago exacto para que la ira de Dios fuera aplacada, ¿no? Porque lo que violamos fue su justicia, su santidad, ¿no? Y ese fue Jesucristo. Dios puede mostrar misericordia sin ser injusto al perdonar a un pecador, ya que lo hace por medio de Cristo, quien tomó la muerte del que tenía que morir. ¿Quién tenía que morir? Nosotros, yo, usted. Pero murió en nuestro lugar Jesucristo. Así que Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Dios hace una justicia correcta, ¿sí o no? Sí, ok. Él te perdona simplemente porque has puesto la fe en Jesucristo, ¿ok? De esta manera, Dios sigue siendo justo, sigue siendo santo. Nadie le puede culpar a Dios de que salva a y a no. No es parte del tema, pero por eso no estoy de acuerdo con la forma en que algunos hermanos bautistas interpretan la doctrina de la elección, ¿no? Aunque la interpretan en otro contexto, pero ellos dicen, ¿no?, que Dios ya escogió quiénes van a ser salvos, ¿no? Y el que no es salvo es porque simplemente Dios no lo escogió. ¿Y cuál es su base? Bueno, es que Dios es soberano y Él sabe, tiene el poder de hacerlo. Sí, pero eso como quiera lo haría ser injusto, ¿no? No, Dios nunca dijo eso. Más bien la salvación es gratuita para todos, ¿no? Pero lo único que se requiere, el único requerimiento es que la persona ponga la fe en Jesucristo. Ahí no hay imparcialidad, ¿ok? No hay acepción de personas. No tiene que ver con que Dios tiene el derecho a elegir o no elegir, ¿ok? No, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos, ¿ok? Y los hombres pueden ser salvos, pero únicamente a través de Cristo. Dios no puede salvar a una persona sin que esa persona ponga la fe en Jesucristo. De lo contrario, Dios sería injusto, ¿no? De hecho, hay textos como este, cuando usted lee, por ejemplo, Romanos 3:23, cuando lee, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 3:16, porque de tal... Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo leemos así, ¿no? Y decimos, cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Que perdona al pecador. Pero a veces nos quedamos hasta ahí. Y si lo hacemos hasta ahí, de cierta manera estamos enseñando un evangelio incompleto, ¿okay? Si usted solamente enseña que Dios perdona al pecador porque Dios es muy misericordioso, no está enseñando toda la verdad, ¿okay? Porque tiene que enseñar que Dios sí perdona al pecador, pero únicamente por los méritos de Jesucristo. Porque antes de Juan capítulo 3 verso 16 está Juan capítulo 3 en el verso 14, que dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se requiere para que un hombre sea salvo? ¿Qué se requirió? Que Jesucristo fuera
levantado. ¿Y qué significaba? Significaba que fue levantado, no solamente que murió, sino que en su muerte estaba llevando el pecado de toda la humanidad, ¿no? Y que el hombre necesita poner su confianza en aquel que murió en la cruz, llevando el pecado de la humanidad, ¿no? Así es que en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados, satisfaciendo así plenamente la justicia de Dios, y en el proceso reconcilió o hizo la paz entre un Dios santo y un mundo pecador. En la cruz, con razón, se puede decir que la justicia y la paz se unen. No hay mayor expresión de amor de Dios ni mayor señal de su fidelidad que el pacto en la cruz, ¿no? En la cruz, un pecador infiel se une con un Dios santo y fiel, ¿no? ¿Cómo? A través de Cristo, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, Satan está en la misma posición, ¿no? Y esto es lo que hizo Cristo, nos une, ¿no? Allí en la cruz, por la cruz de Jesucristo, es que un enemigo de Dios, o sea, usted y yo, rebeldes, no sé, con todo lo que le quieras poner, puede estar junto con un Dios santo y misericordioso, no solo por Jesucristo. Si tenemos esa parte, entonces, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y después en el verso 11 dice, ya voy terminando, dice así: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¿Qué significa esto? Es algo profético. Más, la idea de esto que acabo de leer es de que una vez que Dios ha redimido al hombre pecador, el hombre pecador ahora sí puede producir la justicia de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10? Somos hechura suya. Después dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que una vez que estamos en Cristo, ahora sí el hombre puede producir lo que le agrada a Dios, ¿no? Por eso en el verso 11 dice, la verdad brotará de la tierra, ¿no? Y la justicia mirará desde los cielos, ¿no? Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¿Cuándo Israel iba a producir? Pues cuando entendiera y recibiera la misericordia de Dios. ¿Cuándo un hombre en este tiempo va a producir fruto para la gloria de Dios? ¿Cuándo? Hasta que ponga su confianza en Jesucristo y sea salvado. No hay otra manera, ¿ok? Vemos aquí toda la misericordia de Dios, ¿no? Que el pueblo había olvidado y que nosotros luego olvidamos. Sí podemos nosotros vivir vidas alegres, vivas, no sé, pero necesitamos confiar en el Señor. Y termina ahí en el verso 3, ese texto también que es muy interesante, dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino, ¿no? Alguien dijo que debió haberse escrito así, dice: la marcha de Dios dejará un rastro por el que su pueblo seguirá con alegría. Este último verso representa, significa varias cosas, pero entre otras cosas significa que la justicia de Dios es como si hiciera un camino, ¿no? Donde podemos seguirle nosotros. Es decir, si usted quiere saber cómo andar en una vida de justicia, pues tenemos que imitar al Dios de la justicia, ¿no? Si usted quiere saber qué es lo correcto, pues imitemos a Jesucristo, ¿ok? Él nos enseña qué es lo correcto. La idea es como si la justicia nos dejara un camino por donde caminar, ¿no? Si usted pregunta, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Yo le digo siempre lo mismo: ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué haría Cristo? Si usted me pregunta, hermano, pastor, fíjense que mi hermano me acaba de ofender, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué te voy a decir yo? ¿Usted sabe qué le voy a decir, no? ¿Qué hizo Cristo? ¿Sí me entienden? Hermano, fíjense que estoy pensando hacer las cosas de esta manera, ¿no? ¿Qué opina usted? Yo le diría, ¿qué pensaría Cristo? ¿No? ¿Sí me entienden? Quiero hacer esto de esta manera. ¿Cómo lo tengo que hacer así? Pregúntate, ¿cómo lo haría Cristo? Es fácil, ¿no? Si tú tienes que tomar una decisión en algún momento de tu vida y no sabes cómo hacerlo, casi nunca hacemos eso, ¿okay? Pero pregúntate, ¿qué haría Cristo en tu lugar si estuviera ahí? Si voy a hacer esto, ¿qué haría Cristo? ¿No ayudaría o no?
Piénsalo. Tengo ahí una tentación, ¿lo hago o no lo hago? Piensa, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es fácil, ¿no? No es tan complicado en realidad. Esa es la idea de este verso, ¿no? La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Conclusión, este Salmo 85, especialmente del 8 al 11, dice que describe una visión de un futuro glorioso donde Dios restaurará la tierra y a su pueblo. La interpretación cristiana para este pasaje, la podemos aprovechar en Jesús, donde la justicia y la paz, dice, se besaron en la cruz, reconciliando a un Dios justo con la humanidad pecadora. Estos versículos nos dejan saber, ¿no?, que Dios quiere traer bienestar y prosperidad, porque Él es fiel realmente a sus promesas. Pero también Dios nos demanda que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él, que le escuchemos a Él, que nos dejemos guiar por Él, y entonces podemos ver de una forma mejor sus misericordias, ¿no? Salmo número 85. Lo invito a que lo lea en sus casas. No, muchas cosas las pasamos por alto, pero léalo, ¿no? Y acuérdense de las misericordias que hemos recibido. Y las misericordias que no hemos vivido, pues es en parte porque no le hemos querido escuchar, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude, y que yo le invito a que sigamos pidiendo que Él nos reanime, pero sobre todo que queramos escucharle, ¿ok? Y para que no volvamos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por permitirnos leer este tipo de salmos en los que podemos mirar cómo tu pueblo Israel, Señor, es una gran enseñanza para nosotros. Cuántas veces tú le hablaste y cuántas veces Él no te escuchó. Cuántas veces le disciplinaste, pero que siempre cumpliste tus promesas con ellos, Señor. Nunca le destruiste por completo. Siempre obraste con misericordia a ellos, y solamente por una razón, porque también Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Y Padre, también esto nos recuerda a nosotros, los que hemos confiado en ti, que muchas veces nuestras desobediencias, Señor, que muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos y por esa razón tomamos decisiones incorrectas que nos llevan a airarte a ti, y que muchas veces nos disciplinas, pero aún con todo y eso, tú nunca te olvides de tus misericordias, Señor. Tú nunca nos destruyes, sino que más bien esperas el momento correcto para restaurarnos, Señor, y nos llamas la atención a que prestemos oído a tu palabra y que disfrutemos de tus bendiciones, que no tenemos que vivir todo el tiempo en angustias, Padre, sino que podemos disfrutar de tus beneficios, Señor, que podemos ser fructíferos para ti, pero que tú esperas que te obedezcamos, que te creamos, especialmente porque tú has hecho todo lo que tenías que hacer para nuestro bien, que por medio de Jesucristo tenemos todas las cosas, Señor, que nuestra alma necesita, que nuestra vida necesita. Padre, ayúdanos por favor a apreciar estas cosas, a amarlas, Señor, a desearlas, a practicarlas, y que no cometamos los mismos errores que cometió tu pueblo en el pasado y aún en el presente. Padre, pero aún te pedimos también por ellos. Sabemos que tú todavía tomarás tiempo con ellos y aún tú harás que te sirvan, Señor, y que disfruten también de todas tus misericordias, así como lo hará la iglesia, sin duda alguna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a concluir con un tiempo de oración. Hermano Samuel, ¿nos apoya, por favor?